Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿O ni tuvieron vacaciones? Pues estuvieron bien, La verdad un no, poquito de profe. tarea, pero No, yo creo que sí, estuvieron una parte bien y una parte tuvieron tarea. Sí, no se preocupen, sí estuvimos los maestros también, con tarea y calificando. Bueno, vamos a empezar. Es nuestra última clase del semestre. Es la última clase, son las reacciones de óxido-reducción. Les voy a poner la presentación, ya saben, y tienen alguna duda me pueden interrumpir, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, para que nos vayamos temprano hoy. Este ciclo de prácticas fueron ya muy diferentes a las que ustedes estaban acostumbrados. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, empezamos a ver desde las partes más particulares de la bioquímica, que en este caso fue aminoácidos y proteínas, ¿sí? Y después fuimos viendo enzimas proteínas funcionales como las enzimas, y después fuimos viendo algunas cosas de almacenamiento del cuerpo, como en el caso del glucógeno. Algunas reacciones que son importantes para el metabolismo, como la reacción de transaminación, y algunas moléculas que son funcionales en cuestión de que nos ayudan a formar membranas, que son los lípidos y el colesterol. Ahora este ciclo, vieron antes de irnos de vacaciones, si es que todavía se acuerdan, vimos plásmido y DNL. Y esto tiene que ver con el código genético y con todo eso. Pero ahora vamos a ver una parte que es importante y que ustedes seguramente ya vieron el metabolismo, que son las reacciones de óxido-reducción. El metabolismo lleva más o menos, yo creo que el 60-70% del metabolismo tiene reacciones y enzimas de oxidación-reducción. Por lo tanto, vamos a ver en específico tres enzimas, unas que tienen que ver con el lactato deshidrogenasa, otra con el ciclo de Krebs y otra con la cadena respiratoria. Yo espero que esto ya lo hayan visto en teoría, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar. La práctica se llama reacciones enzimáticas de óxido-reducción. Y aquí lo que les puse en el esquema es un esquema donde les involucra varios factores que ustedes ya han de conocer y que vieron, por ejemplo, el glucógeno lo vieron en la práctica. La glucosa, el lactato, la sangre, el hígado y vías metabólicas. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí es importante porque nosotros podemos tener un metabolito y convertirlo a otro metabolito con ayuda de nuestro sistema para obtener energía. Recuerden que el monosacárido por excelencia es la glucosa, ¿ok? Entonces, normalmente hablamos de metabolismo y el metabolismo les va a incluir catabolismo y anabolismo. ¿Qué significa catabolismo y qué significa anabolismo? Catabolismo es ¿sí? Es la ruptura de sustancias complejas para dar otras, ¿sí? Que van a ser más pequeñas. El anabolismo lo que hace es que se forman compuestos a partir de los que tenemos en nuestro organismo, a partir de intermediarios metabólicos, y gracias a ellos podemos nosotros obtener, ¿sí? Moléculas. Ejemplo de catabolismo, la glucólisis. Ejemplo de anabolismo puede ser lo que se llama gluconeogénesis, la formación de glucógeno, que es la glucogenogénesis, y pues ya cuando ya también yo creo que ya vieron lípidos, la lipogénesis. Para que todo esto se lleve a cabo, ustedes deben, ¿sí?, tener en su organismo procesos de oxidación y procesos de reducción, y debe haber presencia de agentes reductores y agentes oxidantes. ¿Sí? Entonces ustedes, ya hablamos de los azúcares reductores, ya empezamos a hablar de todo esto, ¿sí? Pero en el organismo, ¿sí? Eso es lo que a mí me importa, que yo pueda romper lo que yo tengo o lo que yo consumo, y que a partir de esto que consumo y rompo, a veces pueda formar, ¿sí? Para obtener alguna molécula de almacenamiento.
Es el caso de los triglicéridos también, ¿no? Donde ustedes forman triglicéridos y pues los almacenan. Nos vamos a enfocar en la principal molécula del metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Que es la glucosa. La glucosa puede dar 3 caminos, jóvenes. Pueden ustedes escoger 3 caminos. El primer camino, ¿sí? Es algo que se llama fermentación alcohólica. Esta fermentación alcohólica, ¿sí? No hay presencia de oxígeno y normalmente esto lo llevan a cabo las bacterias. Aquellas bacterias o aquellas levaduras que pueden formar etanol porque tienen la maquinaria enzimática, se van a dedicar a formar etanol. La otra manera, ¿sí? En los organismos, que esta glucosa se convierta en piruvato y este piruvato, ¿sí? Bajo condiciones aeróbicas, ¿qué quiere decir? En presencia de oxígeno, formen ustedes esta molécula que se llama acetilcoenzima A, que es la molécula pilar que ingresa al ciclo de Krebs para darnos energía, para obtener las coenzimas reducidas y a su vez, ¿sí? ATP, que es lo que nosotros tenemos que ver. Y bueno, nos vamos a ubicar en esta tercera, que es la que a mí me importa. Cuando el piruvato entra a condiciones anaeróbicas en mi organismo, no soy bacteria, si no produciría etanol, ¿no? Pero soy un ser vivo que cuando yo no tengo condiciones de oxígeno, yo voy a formar lactato. Y este lactato, ¿sí? Se va a quedar almacenado en el lugar donde se produce. Principalmente se produce en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, esta es a mí lo que me importa. Glucosa a piruvato y de piruvato a lactato. Y la reacción que vamos a ver en clase es de piruvato a lactato. Y a eso se le llama fermentación láctica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo formamos lactato? Cuando nosotros llevamos a cabo, ¿sí? Una glucólisis, bueno, terminamos la glucólisis y el piruvato, en lugar de ingresar, ¿sí? A la vía normal, que es para formar acetilcoenzima A, se va a una vía alterna porque no hay condiciones anaeróbicas, sino que no hay oxígeno, y al no haber oxígeno, ¿sí? Ustedes van a formar lactato. Aquí está. Otro ejemplo, ustedes van a tener el piruvato y este piruvato se va a conformar en lactato. Ahora, ¿para qué sirve también esta reacción? Esta reacción también funciona para regenerar este NAD que ocupamos en la glucólisis. Y entonces ustedes van a obtener, ¿sí? Este NAD oxidado para que vuelva a ingresar a la glucólisis y se quede como NAD reducido, ¿sí? Entonces, esta reacción tiene dos cosas: formar lactato y volver a generar el NAD oxidado para que ingrese a la glucólisis, ¿ok? Entonces, vamos a ubicarnos en nuestra reacción de interés para la clase, ¿sí? Para la primera práctica, que sería la fermentación láctica. Condiciones: no hay presencia de oxígeno, se llaman anaerobiosis. ¿En dónde lo voy a llevar a cabo? En el músculo. Cuando se forma el piruvato de la glucólisis, ¿sí? El lactato se va a formar y nuestra enzima, que se llama lactato deshidrogenasa, o abreviado se llama LDH, o también la llaman deshidrogenasa láctica, ¿sí? Entonces tiene varios. Esta enzima específicamente utiliza esta coenzima, que es el NAD. Esta coenzima, que es el NAD, ¿sí? Va a permitir que este piruvato se convierta en lactato. Como este piruvato tiene una condición oxidada, el NAD está reducido, y entonces el NAD le va a dar el par de electrones al piruvato, y aquí pueden observar ustedes que de tener un grupo ceto, ahora voy a pasar a tener un OH y un hidrógeno. Entonces, el lactato es la forma reducida del piruvato. ¿Cuándo formamos lactato? Bueno, les puse esta imagen para que vayan viendo. Ustedes van a correr y de repente sienten que los músculos les arden, ¿no? Y sus células ahí están todas activas. ¿Por qué? Pues porque están haciendo ejercicio. Eso sucede normalmente cuando nosotros no estamos acostumbrados a caminar. Por ejemplo, yo creo que ahora en la pandemia, muchos de nosotros pocas veces hemos salido, ¿sí? Entonces, de repente nos dice alguien, vamos al súper, y simplemente con ir al súper, al otro día les duelen las piernas, ¿no? Así como al muñequito de aquí, les duelen las piernas. O
cuando podíamos salir a correr, pues nos íbamos a correr, que iniciábamos según nuestro año haciendo los nuevos propósitos y uno de ellos es siempre hacer ejercicio. Cuando regresábamos a la casa, sentíamos que los músculos nos quemaban, ¿no? Y luego, al otro día, nos sentíamos como el muñequito, así que nos estaban enterrando alfileres. ¿Qué es lo que pasaba en su músculo? Miren, este es un cristal de ácido láctico. ¿Y qué le está haciendo a su músculo? Lo está picando, ¿sí? Exactamente, el ácido láctico se queda en las fibras musculares y obviamente cada vez que las fibras musculares se estiran, el ácido láctico se va incrustando. Y entonces exactamente esta imagen es lo que sucede en el músculo cuando tenemos lactato. Si tenemos poquito, pues no vamos a sentir nada. Pero yo me fui a correr al cerro, subí, bajé 3 cerros y dije que no me pasó nada. Y el siguiente día, ¿cómo me voy a sentir? Exactamente como esto, que el cuerpo me duele. Entonces, esa es la manera fisiológica de sentir que nosotros realmente realizamos esa reacción de lactato, de piruvato a lactato, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Pues ya dijimos que no hay oxígeno. ¿Por qué no hay oxígeno? Bueno, existe una enzima, bueno, no es cierto, no es una enzima, es una proteína de almacenamiento que almacena oxígeno en sus músculos. Se llama mioglobina. La mioglobina, ¿sí? Lo que hace es que almacena oxígeno y cuando el músculo se va a quedar sin oxígeno, le cede, ¿sí? El oxígeno para que siga el metabolismo normal. Pues quiere decir que la mioglobina es una proteína inducible. Cada vez que ustedes hacen ejercicio, su músculo empieza a fabricar, ¿sí? Mioglobina. Entonces ustedes empiezan a almacenar más oxígenos y obviamente pues ya no se va a llevar a cabo. Por eso es que cuando ustedes van haciendo más ejercicio con lo que respecta al tiempo, después ya no les pasa eso, ya no les duelen las piernas. ¿Por qué? Porque ya la condición de anaerobiosis ya no está presente porque la mioglobina está presente para almacenar oxígeno y cederlo al músculo cuando lo necesite. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? No. ¿No? Ok, vamos a seguirle. Bueno, No, profesora. ok, vamos a ver. ¿Cómo es que removemos el lactato de nuestro músculo? Bueno, pues resulta que este lactato está en el músculo. Y entonces este lactato lo que va a hacer es que va a irse por vía sanguínea hacia hígado. Y este lactato va a entrar al hígado y va a entrar a una vía metabólica que se llama gluconeogénesis. Este lactato se va a formar o va a formar glucosa y la glucosa va a salir directamente otra vez a torrente sanguíneo y a llegar al músculo ¿sí? Para hacer para formar glucosa y que el músculo vuelva a utilizar esa glucosa. Si ese músculo sigue quedando en anaerobiosis, se vuelve a formar lactato y así es como el lactato puede entrar, ¿sí? A formar glucosa, a una vía anabólica. Entonces quiere decir que el lactato no se va a quedar por siempre en mi músculo, sino que va a salir siempre. ¿Cuándo va a salir? Cuando yo no tenga glucosa. Cuando yo no tenga glucosa, este lactato va a empezar a entrar a esta vía para formar glucosa y que se vaya al músculo, ¿sí? Que es donde se requiere. Esto se llama el ciclo de Cori. Y este ciclo de Cori, pues es la única manera de que nosotros podamos remover el lactato del músculo. Por eso cuando hacen ejercicio les dicen, tienes que hacer más ejercicio para que se te quite el dolor de los músculos, ¿no? Ingenuamente creemos que tomándonos una aspirina se nos va a quitar. Se nos quitará el dolor muscular, pero la presencia de lactato no. Entonces, exactamente, ¿qué tengo que hacer? Más ejercicio para que el lactato salga y entonces se pueda volver a volver glucosa, porque lo que el músculo necesita para trabajar es glucosa, no lactato. El lactato sale y forma glucosa en hígado y otra vez regresa a músculo. Y este es el ciclo de Cori. Esa es la manera por la cual nosotros podemos utilizar lactato. ¿Ok? Y aquí está la vía metabólica. La gluconeogénesis es una vía donde a partir de piruvato ustedes pueden obtener glucosa. Y este piruvato les dice aquí que puede provenir de lactato. Entonces, de glicerol y de algunas proteínas. Acuérdense que, por ejemplo, ustedes vieron una reacción
donde podían obtener piruvato a partir de un aminoácido. ¿Se acuerdan cuál es? Es una reacción de transaminación. Exactamente, la de transaminación. ¿Se acuerdan que a la alanina se le quita el grupo amino y entonces se convierte ¿en qué se convierte? En piruvato. Pues aquí esto entra a esta vía. El glicerol proveniente, ¿sí?, de los triglicéridos y de los fosfolípidos, pues también se puede convertir. Y el lactato, ¿sí?, que ya dijimos de dónde viene el lactato, ¿verdad? También se puede formar glucosa. Entonces, esta vía es muy importante y es sustentada por estos tres tipos de intermediarios metabólicos. Permítanme tantito porque alguien quiere ingresar. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ningún problema? No, profesora. Ok, esto es o sea, es como para ubicarlos después de las vacaciones y de todo eso. Nos venimos a ubicar, ¿sí? Porque necesitamos saber qué es el lactato, de dónde provino. Bueno, la primera práctica es la de lactato deshidrogenasa. Normalmente la abreviamos LDH. Y esta sería la reacción que nosotros tendríamos para, ¿sí?, para poder trabajar. Bueno, primeramente, la reacción de piruvato a lactato es la reacción con el flujo de energía correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vieron bioenergética? Hay reacciones que son favorables en un sentido y desfavorables en otro sentido. Bueno, normalmente en mi organismo, ¿sí?, si yo tengo oxígeno, ¿sí?, y yo, pues, formo poco lactato, pues realmente esta no está, esta no sé, no, esta reacción está trabajando de piruvato a lactato. Pero bajo condiciones donde yo no tengo glucosa, es cuando se echa a andar de lactato a piruvato. La reacción energéticamente es más favorable de piruvato a lactato que de lactato a piruvato. En mi organismo es posible porque la están regulando otro tipo de reactivos, ¿no? Pero en mi práctica, ¿sí?, la reacción de la práctica es de lactato a piruvato. Por lo tanto, este sentido quiere decir que yo todo el lactato que conforme a piruvato, inmediatamente se va a convertir otra vez a lactato, porque el flujo, sí, energético de la reacción es más fuerte de piruvato a lactato que de lactato a piruvato. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para que esta reacción la podamos ver? ¿Por qué necesito la reacción en este sentido? Bueno, la necesitamos en este sentido porque lo que yo necesito son estos NAT, ¿sí? Esta coenzima NAT. Y esta coenzima NAT yo la necesito de esta manera reducida para que le pueda transferir estos a otro reactivo y entonces yo pueda identificar la reacción. ¿Cómo le voy a hacer para que esta reacción de lactato a piruvato no se regrese otra vez? Ah, pues simplemente le uno cianuro. Aquí el cianuro no sirve como inhibidor, ¿eh? Aquí el cianuro simplemente se va a unir al piruvato y me va a formar este producto que se llama cianhidrina de piruvato, ¿sí? Y una vez que forman esta cianhidrina de piruvato, ustedes van a tener, ¿sí?, este reactivo que ya no se va a poder regresar a ser lactato. Entonces, en mi práctica, yo voy a lograr ver, ¿sí?, que el lactato se convierte a piruvato y se va a quedar en piruvato porque al ponerle el cianuro, yo formo esta cianhidrina de piruvato, ¿ok? Entonces, ¿qué más necesito? Aquí dice, ¿para qué necesito entonces el cianuro? Para favorecer la reacción del lactato a piruvato. Acuérdense, la reacción energéticamente más favorable es de piruvato a lactato. Como yo estoy utilizando el sentido contrario que no es tan favorable, pues entonces vamos a ponerle un brochecito, ¿sí? Y este brochecito, pues simplemente cambiarle la fórmula al piruvato, le pongo un cianuro y entonces en una de esas ya quedó nuestra reacción solamente delimitada de lactato a piruvato. Bueno, quedamos en que yo necesito estos de aquí. ¿Para qué los necesito?
Bueno, normalmente el NAD y el NAD reducido pueden emitir luz, pero a una longitud de onda ultravioleta. Yo no la voy a lograr ver, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que ver que realmente la reacción se está llevando a cabo. Entonces voy a echar mano de un indicador, que es el azul de metileno, ¿sí? El azul de metileno, en su forma oxidada, es azul. Y fíjense, esa es la parte que a mí me interesa que vean, esa de aquí. Cuando esto, ¿sí?, se reduce, ¿qué quiere decir? Que gana hidrógenos, como en este caso. Este nitrógeno gana un hidrógeno y este carbono otro hidrógeno y desaparece el doble enlace. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Ah, pues el azul, la forma oxidada del azul de metileno es esta. Si esta forma oxidada se reduce, se vuelve incoloro. ¿Sí? Incoloro quiere decir transparente, ¿eh? No quiere decir transparente, es que se pierde el color. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo reduzco el azul de metileno, yo voy a tener, ¿sí? Espérate. Ay, perdón, yo voy a obtener un producto incoloro, ¿sí? Entonces, voy a echar mano de que el azul de metileno cuando se reduce se vuelve incoloro. Quiere decir que si la reacción se lleva a cabo y esto se reduce, pues obviamente se va a perder el color. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Muy fácil. Quedamos que nuestra reacción va a ser de lactato a piruvato y que le iba a agregar cianuro para formar la cenidrina de piruvato. Una vez que este NAD se obtuvo de la reacción, este NAD le va a ceder sus electrones al azul de metileno oxidado, ¿sí? Y entonces el NAD va a regresar a estar oxidado y el azul de metileno se reduce y entonces va a perder el color. Esta es nuestra reacción de la práctica. Ustedes van a poner en el tubo lactato, la coenzima y la enzima y cianuro. Y entonces van a llevar a cabo la reacción. Pero, ¿cómo la voy a ver? Ah, pues con el azul de metileno. Si la reacción se lleva a cabo, este NAD puede ceder los electrones al azul de metileno y entonces se va a reducir y pierde el color. Si la reacción no se lleva a cabo porque no esté el NAD o no haya lactato o no haya enzima, pues obviamente esto no va a suceder y el azul de metileno jamás va a cambiar de color, va a quedar azul. ¿Ok? Y entonces, el azul de metileno se oxida rápidamente si yo lo dejo en contacto con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Si yo dejo mi tubito, ¿sí? Al rato voy a ver que la reacción ya empezó otra vez a revertirse. ¿Por qué? Pues porque el azul de metileno se va a oxidar. Nuevamente, ¿qué voy a hacer para que el azul de metileno deje de tener contacto con el ambiente? Le voy a poner un taponcito de aceite, ¿sí? Ustedes van a colocar unas gotas de aceite sobre la superficie del tubo para que entonces esta reacción ustedes la pudieran observar y la pudieran ver muy bien, ¿ok? Vamos a ver qué sucede. ¿Hasta acá hay alguna duda, jóvenes? No, profesora. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo? Primero, ¿cómo vamos a obtener esto de aquí? Ah, bueno, quedamos que la enzima está en músculo esquelético específicamente. Entonces yo iba a tener músculo esquelético de las patitas de la rata. ¿Sí se acuerdan que el maestro Víctor les contó que de la ratita que obtenían el hígado, ustedes también obtenían el músculo? Ese músculo le iban a agregar arena y 25 mililitros de cloruro de sodio al 0.9% y lo iban a moler. Una vez bien macerado, lo iban a agregar a un tubo, ¿sí? De estos, de este tubo cónico, para meterlo a centrifugar 15 minutos a 2500 revoluciones por minuto, quitar toda la parte del tejido que no queremos y solamente quedarnos con un extracto color rojo, que lo vamos a llamar extracto crudo de LDH. ¿Ok? Les puse que es de color rojo como este de aquí, porque acuérdense, pues es músculo y tiene color, ¿sí? Entonces, si ustedes le
ustedes van a obtener un extracto color rojo, ¿ok? Siguiente tubo. Quedamos que el NAT era una coenzima. Pero el NAT es una coenzima, jóvenes, que si una deshidrogenasa le cierra el ojito, inmediatamente se va con esa deshidrogenasa. Hace su trabajo con esa deshidrogenasa. Y si otra deshidrogenasa le cierra el ojito, se va con la otra. Y así. Entonces, este NAT es una coenzima que no pertenece a una sola enzima, sino que todas las que se apelliden deshidrogenasas lo pueden utilizar. ¿Sí? Se les llama a eso moléculas promiscuas, porque sí tienen interacción con diferentes tipos de enzimas. Entonces el NAT, ¿sí? Va a estar unido de manera iónica. No va a tener un enlace covalente, sino va a tener una interacción iónica y tenemos que extraerlo del músculo. ¿Cómo lo vamos a extraer? Bueno, el NAT, hagan de cuenta que va a estar internado dentro de la enzima, unido no covalentemente, pero sí por interacción electrostática. Entonces, pues hay que cocer o hervir el músculo por 5 minutos, con 25 mililitros de agua destilada. Lo iban a poner a hervir y una vez que lo pusieran a hervir, igual, ¿sí? Lo iban a moler. El músculo cuando lo hierven cambia de color y se vuelve blanco. No blanco, sino pierde el color rojo. Cuando lo muelen con arena y agua, ¿sí? Lo centrifugan igual que el anterior por 15 minutos a 2500 revoluciones, van a obtener ustedes un extracto color blanco, ¿sí? Y entonces esa es la diferencia entre el NAT y la LDH. La LDH quedamos que iba a quedar rojita y el NAT queda blanco porque se somete a un proceso de cocimiento. ¿Para qué? ¿Qué le pasa a las proteínas cuando se calientan, jóvenes, por encima de su temperatura óptima? ¿Se desnaturalizan? Exactamente. Entonces imagínense una enzima, a ver, así como por ejemplo ustedes están bien abrazados con su novio o con su novia ahí en Cancún, ¿no? Son ¿qué será? Las 7 de la mañana y pues no hace calorcito, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ustedes son la enzima y su novio o su novia es la coenzima. Pero a las 12 del día o 1 de la tarde, en plena playa, en el rayo de sol, ¿van a querer estar abrazados con su novio o novia así? Claro que no, porque hace mucho calor. ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes van a soltar al novio o la novia y no que se vaya por ahí, ¿verdad? Pero no van a tenerlo siempre abrazado. ¿Por qué? Porque las condiciones térmicas son diferentes. ¿Qué va a pasar aquí? Igual, la enzima tiene abrazado al NAD, pero cuando ustedes lo empiezan a calentar, lo suelta y entonces el NAD se libera de la enzima porque se desnaturalizó y entonces ustedes van a tener el NAD en una solución. ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, Perdón por, profesora. perdón por mi ejemplo, pero es que no se me ocurrió otro, ¿sí? Entonces, esa es la manera de obtener su NAD y obtener su LDH. Ahora vamos a ver lo que sigue. Vamos a ver nuestros tubos, qué llevan y qué no llevan. Hasta aquí ya les expliqué quién es el sustrato, quién es la enzima, quién es la coenzima, para qué sirve el cianuro y para qué sirve el azul de metileno. Ustedes ya tienen esos 5 puntos y ahorita ustedes me van a tener que decir qué pasa. Bueno, primero, el tubo 1, fíjense, tiene lactato, que el lactato quedamos en que es ¿qué? De la reacción. ¿El sustrato? El sustrato, perfecto. Tiene cianuro, que quedamos, ¿para qué sirve el cianuro? Para evitar que la reacción se revierta. Exactamente, para evitar que la reacción se revierta. ¿Y el azul de metileno? ¿Como indicado? Como indicador de la reacción. La coenzima, pues es la coenzima, ¿no? Y tenemos LDH, ¿qué es? Encima. Entonces, ¿este tubo qué tiene? Este tubo, ¿qué va a pasar con este tubo? Ah, porque aparte mezclamos y agregamos aceite vegetal para bloquear la interacción del azul de metileno con el oxígeno del ambiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperamos en este tubo? ¿Que pierda la tonalidad? Exactamente, que se vuelva ¿qué? Incoloro. Incoloro. ¿Sí?
Y les pongo incoloro porque ahorita vamos a ver, incoloro es diferente de transparente. Transparente es como el agua. Incoloro quiere decir que se pierde el color y entonces va a dejar ver los colores de los componentes del tubo. Siguiente tubo. ¿Qué es lo que no tiene, chicos? La coenzima. La coenzima. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué espero de resultado? Que no pierda color. Que no pierda color, o sea que se quede ¿qué? Azul. Azul. Ajá. Tercer tubo. ¿Qué es lo que no tiene, jóvenes? El sustrato. El sustrato. Entonces, si no hay sustrato, no hay reacción, ¿o sí? No. 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 Por lo tanto, va a quedar azul. El tubo 4, ¿qué es lo que no tiene, jóvenes? Enzima. Y por lo tanto, si no tiene enzima, Tampoco va a haber reacción. tampoco va a haber reacción. Y el tubo 5, lo que no tiene es ¿qué? Cianuro. Cianuro. ¿Y qué esperan de este tubo? ¿Qué esperan? ¿Qué color esperan? Azul también. ¿Azul también? Azul. ¿Qué otra cosa puede pasar? Más tenue, azul más tenue. ¿Qué más puede pasar? Que se vuelva otra vez lactato. Que se vuelva otra vez lactato y entonces que hagan de cuenta que tengan azul en un ratito y luego otra vez esté incoloro y luego azul, ¿no? Por eso vamos a dejarlo en que no sabemos cómo va a reaccionar el tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de lactato que haya presente ahí, ¿no? Entonces vamos a ver. Yo ya supe estos resultados teóricos. Quedemos en este último, que pues nos puede quedar también azul. Esto es resultado teórico. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Aquí están los 5 tubos. Del 1 al 5 están marcados aquí. Y fíjense, todos los tubos están de un color azul. Pero este tubo, fíjense, tiene una tonalidad diferente. Es azul más clarito. Es azul más clarito porque este no tiene enzima. ¿Sí? Quedamos que la enzima es roja. Y si se fijan, estos están como verdecitos. Ah, pues porque la enzima es roja, con el azul de metileno, pues les da como una tonalidad media verde. Ajá, ahorita vamos a verlo cómo se ve en la otra reacción. Entonces, pues si se fijan, están todos del mismo tono. Empezamos. A los 15 minutos de reacción, ¿qué es lo que estamos viendo, jóvenes? El tubo 1 tiene todo lo que dijimos. LDH, coenzima, sustrato, cianuro. Por lo tanto, por eso va perdiendo la coloración. A esto me refiero cuando les digo incoloro. Fíjense, no se ve transparente, sino que se ve como rojito, porque se va viendo lo que le agregaron al tubo. El tubo 2 sigue igual, sigue azul. El tubo 3 como que se empieza ¿dónde está la flechita? Como que se empieza a ver aquí de colorado. El tubo 4 jamás va a decolorar porque no tiene enzima. Y el tubo 5, miren cómo se comienza a ver. Seguimos. 30 minutos de la reacción. El tubo 1 y el tubo 5 están decolorados. ¿Sí? Quiere decir que aquí todavía se llevó a cabo el flujo de la reacción, pero a lo mejor en un momento se puede revertir. ¿Sí? Pero fíjense aquí abajo. Este tubo sí está decolorado. El tubo 3 se supone que no tiene lactato, jóvenes. ¿Por qué entonces me está dando positivo aquí? ¿Por qué creen? Puede que en el músculo se haya tenido cierta cantidad de lactato. Exactamente. Porque en el músculo puede tener una cantidad pequeña de lactato. ¿De dónde obtuvieron el músculo? ¿O de dónde se obtiene? De las patitas traseras de la rata. ¿Sí? La rata a lo mejor no hizo ejercicio, no caminó, no estuvo corriendo dentro de la jaula,
y almacenó lactato. Y entonces ese lactato se pudo haber quedado en el músculo y en el momento que se sacrificó para la práctica de glucógeno, ¿sí? Se quedó ahí ese lactato. Entonces, acuérdense, les dije que estábamos trabajando con un extracto crudo. ¿Qué es un extracto crudo? Es utilizar una enzima obtenida de un órgano, ¿sí? Que no está purificada. Siempre les digo, cuando ustedes se van a comer una sopa de verduras y quieren, por ejemplo, una zanahoria, ustedes meten la cuchara a la sopa y pues no siempre sale lo que ustedes quieren, ¿no? Sale el ejote o sale la espinaca o un chícharo, ajá. Entonces, hagan de cuenta que pues el citoplasma celular y todo lo que es de la célula, cuando ustedes lo rompen, se libera. Y entonces cuando ustedes hacen el extracto, pues ahí se van todos los componentes que hay en esas células y en ese músculo. Por eso es que el lactato les da positivo aquí. El tubo 3 les da positivo aquí, a pesar de que no tiene lactato, ¿sí? A veces, ¿sí? Somos afortunados de que obtengamos aquí también reacción. Este no tiene NAD, ¿sí? Pero a veces hay NAD circulante también ahí y lo podemos utilizar, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, vamos a seguirle y vamos a ver otro tipo de reacción. El fundamento más o menos es similar porque es igual con azul de metileno. Y vamos a ver otra reacción que tiene que ver con el transporte de electrones. Bueno, que tiene que ver directamente con la cadena respiratoria. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son las características de la enzima succinato deshidrogenasa? Bueno, la enzima se encuentra en el ciclo de Krebs. Aquí está, miren. Aquí está la reacción y aquí va la enzima. Que forma o transforma el succinato a fumarato. Y aquí no utiliza NAD, utiliza FAT. El FAT se les llama en general coenzimas reducidas, pero realmente el FAT no es una coenzima. El FAT sí está unido a su enzima de manera covalente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren despegar el FAT de la enzima va a perder su actividad. Por lo tanto, yo no me puedo dar el lujo de quitarle a la enzima, ¿sí? Yo no puedo darme el lujo de que a esta enzima yo le quite esto. Cuando este tipo de coenzima se encuentra unido covalentemente a las enzimas, ahora se llama grupo prostético. Y entonces, pues la succinato deshidrogenasa tiene un grupo prostético como cofactor. ¿Ok? Que no lo puedo despegar de la enzima porque si lo despego, la enzima pierde su función. ¿Ok? Esta enzima es parte del complejo succinato deshidrogenasa de la cadena respiratoria. Es la única enzima que forma parte del ciclo de Krebs, pero también forma parte de la cadena respiratoria. Por eso es que es el complejo 2, ¿sí? La tercera es que el inhibidor de esta reacción es el malonato, ¿sí? Yo quiero inhibir esta reacción, este malonato inhibe a la enzima, a la succinato deshidrogenasa. Y por último, los riñones y los corazones tienen una gran cantidad de mitocondrias. Acuérdense que el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria están, ¿sí?, en la mitocondria. La lactato deshidrogenasa, esa enzima, está en citoplasma celular y estas están en mitocondria. Por eso es que ocupamos órganos diferentes. Como yo sé que el corazón y los riñones tienen muchas mitocondrias, pues yo voy a garantizar que haya mucha enzima. Entonces, por eso utilizo esto. También pude haber utilizado hígado, porque el hígado también tiene muchas mitocondrias. Entonces, una vez que nos ubicamos en dónde está la enzima, ¿sí?, quién la inhibe, quién es su cofactor y quién es su inhibidor,
¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Normalmente, ¿sí? Tengo el succinato, y el succinato va a tener aquí 2 hidrógenos, fíjense. Aquí están los electrones. El FAT, ¿sí? Va a tomarlos y esto se va a oxidar, formándome un doble enlace. Este FAT me va a indicar que la reacción se esté llevando a cabo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues como también se queda con los electrones, ¿sí? Aquí no tengo que poner absolutamente nada de cianuro ni nada, porque la reacción normalmente es el flujo normal de succinato a fumarato. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que la voy a acoplar igual que la reacción anterior. Ustedes van a tener el succinato, la enzima succinato deshidrogenasa, que le va a quitar, ¿sí?, los electrones de estos 2 carbonos al succinato, ¿sí? Se los va a quedar el FAT y me va a dar fumarato, que tiene aquí un doble enlace. Este par de electrones va a pasar al azul de metileno, el cual se va a reducir y va a perder el color. Obviamente también tengo que poner aceite porque quedamos que el azul de metileno, si yo lo dejo en contacto con el medio ambiente, se vuelve a reoxidar y yo lo que quiero es ver la reacción. Entonces, esto va a ser la reacción que nosotros vamos a observar. Pero aquí entra un participante más, que es el malonato. Y se los puse cerca de se los puse muy cerquita del succinato, para que vean que es muy similar. Solo que el succinato tiene 2 carbonos y mi malonato solamente tiene un carbono. ¿Pero qué es lo que tiene igual? Los grupos carboxilo. Quiere decir que la enzima reconoce los grupos carboxilo. Yo puedo inhibir a la enzima con el malonato. Así ya viendo las 2 fórmulas, ¿qué tipo de inhibidor puede ser el malonato, jóvenes? Competitivo. Competitivo. Acuérdense que los inhibidores competitivos son aquellos que pueden inhibir a la enzima por su sitio activo, porque tienen una fórmula muy semejante, no igual, semejante. Fíjense, estas 2 fórmulas son muy parecidas, solo que una no tiene un carbono, pero tiene el sitio de reconocimiento de la enzima, ¿sí? Entonces, pues este sería un inhibidor competitivo para la succinato deshidrogenasa. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cómo se puede inhibir o cómo puedo yo hacer que el inhibidor no tenga contacto con la enzima? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es la otra característica de los inhibidores competitivos? Una es que tienen una fórmula semejante. Perfecto. ¿Cuál es la otra? Que también se unen al sitio activo. Sí, exactamente. Pero ¿cuál es la otra? ¿Qué otra característica tienen los inhibidores? ¿Cómo puedo yo hacer para que el inhibidor, aunque esté presente en el tubo, no tenga interacción con el sitio activo? ¿Cómo se les ocurre? Aumentando la concentración de sustrato Exactamente. libres. Exactamente. Entonces, si el sustrato gana, pues el inhibidor nunca va a poder tener contacto con el sitio activo, ¿no? Entonces quedamos que los inhibidores de tipo competitivo son susceptibles a concentración. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la concentración de sustrato, pues obviamente el inhibidor jamás va a poder llegar al sitio activo. Si yo no quiero que el sustrato tenga interacción con el sitio activo, pues entonces elevo la cantidad de inhibidor, que es lo que ustedes hacen normalmente con los fármacos, ¿sí? Ustedes ahorita todavía no llevan farmacología, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, ustedes van a ver que van a hacer unas curvas dosis-respuesta y no sé qué más, y la dosis letal 50 y la dosis letal 100 y todo eso, ¿sí? Lo que están viendo ahí es simplemente eso. ¿Cuánta concentración de fármaco yo necesito para que la enzima
que yo estoy tratando de que no haga efecto o que no haga daño en el organismo de la persona, ¿sí? ¿Cuál es la concentración adecuada para que el sustrato no tenga interacción con la enzima? Eso es lo que ustedes van a hacer. Uh-huh. Por eso existen las dosis, ¿sí? De 50, se toma usted 200 miligramos, ¿sí? Cada tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que se empieza a saturar y empieza a bajar la concentración del inhibidor y entonces el sustrato puede hacer reacción y entonces, para eso existen las dosis y los tiempos de administración. Sí, eso lo van a ver ustedes de otra manera en farmacología, pero pues, de manera general es una interacción sustrato inhibidor competitivo, ¿ok? Ya después de este brevario cultural, vamos a ver cómo vamos a obtener el extracto. Ahorita les digo por qué se llama CIT, ¿sí? Vamos a ver esta SDH. Yo voy a tener un corazón, tenía corazones de las ratitas, y los iba a moler con 25 mililitros de regulador de fosfatos en frío. Igual con arena, lo iba a colocar en mi tubito, centrifugar a 15 minutos por 2500 revoluciones y a obtener un sobrenadante de color rojo. Este sí es rojo, rojo como el corazón, ¿sí? Le llamamos extracto crudo porque quedamos que está la enzima ahí, pero no está pura, y se llama SDH, CIT, de succinato deshidrogenasa. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos ya nuestra enzima, aquí hay algo importante. Se fijan que solamente hago un extracto y para LDH hago 2, ¿sí? Para LDH hago 2, pero quedamos que el NAT es una coenzima, ¿sí? Que no está unida de manera covalente y entonces hay que obtenerla del mismo músculo. Pero aquí quedamos que la SDH, el FAT es un grupo prostético y está unido a la enzima. Por lo tanto, yo no necesito extraerlo de manera separada. Por eso, solamente hago un extracto, porque ya la enzima tiene unida tiene unido su cofactor, que en este caso sería el FAT, o como le llaman coenzima, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el experimento? Fíjense, succinato de sodio, igual que el otro, que el anterior. Tubo 1, succinato de sodio. Tubo 2, quedamos que este es el sustrato. Este es nuestro indicador. No lleva malonato de sodio, lleva la enzima y agua para completar volumen. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Pues que tiene el sustrato, tiene la enzima con su cofactor y tiene el azul de metileno. ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? ¿Se va a perder el color? Se va a perder el color, les va a quedar incoloro, quiere decir que la reacción se lleva a cabo. Vamos a ver siguiente tubo, ¿sí? Este no tiene enzima. ¿Qué va a pasar? No va a reaccionar. Y por lo tanto, ¿qué color va a quedar? Azul. Azul, perfecto. Tercero, ¿qué no tiene, jóvenes? Sustrato. Sustrato. Y si no tiene sustrato, ¿quedamos en que qué? No reacciona. No reacciona, ¿ok? Del tubo 4 al tubo 7, pongan atención. Tiene succinato y en el último tubo aumenta la cantidad. Tiene azul de metileno, pero estos ya tienen malonato de sodio. Quedamos que el malonato es inhibidor de la enzima. Pero vean qué es lo que va pasando con cada uno de del inhibidor. Aquí es mucho inhibidor, aquí va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, ¿sí? Le agrego la enzima, ¿y qué es lo que yo espero? En el tubo 4 hay más cantidad de malonato que de succinato. ¿Qué va a pasar ahí? Que la reacción se va a inhibir. Exactamente. La reacción se va a inhibir y al inhibirse, obviamente, les va a dar de color ¿qué? Azul. Azul, ¿sí? Y entonces, el tubo 5, vean que tiene concentraciones iguales de inhibidor y de
sustrato. ¿Qué puede pasar ahí? Ahí puede cambiar un poco de color, o sea, aclararse un poco. Exactamente, puede aclararse un poco. Y en el tubo 6, Se podría aclarar todavía un poco más. exactamente, se va a perder el color un poco más que en el tubo 5. Y ahora sí, en el tubo 7, ¿qué esperan, jóvenes? A que quede incoloro porque va a haber mayor cantidad de sustrato, ¿no? Exactamente. Y este experimento es para que ustedes comprueben que realmente los inhibidores competitivos son susceptibles a la concentración. Si ustedes los ponen en mayor cantidad, lo van a inhibir, pero si lo ponen en poca cantidad no va, y hay más sustrato, pues nunca va a llegar a inhibir a la enzima. Y ustedes van a ir viendo una situación de colores degradados, de azul a como un azul más bajito, un poco incoloro e incoloro. Ahora, aquí se ven unos tubos. No se ven bien. Vamos a ver estos. Algo importante, ¿se acuerdan que al principio les comentaba yo que ocupamos varios órganos, pero en específico riñón y corazón? El riñón tiene muchas más mitocondrias que el corazón, ¿sí? Porque es un órgano que se encarga de filtrar gran cantidad de sangre. Entonces necesita mucha energía, ¿sí? El corazón también dicen, bueno, es que bombea toda la sangre, sí, bombea toda la sangre, pero en los riñones se encargan de purificar toda la sangre para quitar todo lo que nosotros producimos que ya no nos sirve y quedar con la mayoría de las sustancias no tóxicas en el organismo, ¿no? Entonces, por eso el riñón tiene un poquito más de mitocondrias que el corazón. Aparte de los riñones son dos, entonces, obviamente, pues la cantidad, y es, por ejemplo, ustedes toman agua y entonces van al baño y si no toman agua, pues no van tanto al baño, entonces eso también lo regula el riñón, por eso tiene gran cantidad de mitocondrias. Vamos a ver SDH obtenida de riñón de rata, la reacción, para que ustedes vean la diferencia. Ese es el inicio de la reacción. Vean, todos se ven azules. Y se ven como verdes, les digo, por el color de la enzima. Este sí se ve azul, porque este no tiene enzima. Por lo tanto, este nunca va a cambiar. Pero vamos a ver qué pasa con estos. A los 2 minutos, vean cómo van. Este ya va incoloro. Nuestro tubo 1, que es el que tiene todo nuestro sistema. El tubo 2 no cambia. El tubo 3 está azul. El tubo 4 está igual que el 3. Pero el 5 se ve ligeramente más clarito, el 6 también y el 7 también. Y vean, 2 minutos de reacción. Vámonos a 6 minutos. Para los 6 minutos el tubo 1 ya está completamente decolorado. A eso me refiero cuando les digo que es incoloro y no transparente. El color de la enzima es como rosita, como rojo, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo ver realmente el color de la enzima, es que el azul de metileno perdió el color y está decolorado. Pero vean, el 3, el 4, el 5 está ligeramente más claro que el 4 y estos dos ya definitivamente perdieron su coloración. ¿Sí? Obviamente el 7 yo esperaba que lo perdiera. El 6, ¿sí? También ya lo perdió. A los 10 minutos de la reacción de SDH, de riñón de rata, vean cómo ya está todos casi decolorados. Ya el 4 empezó a decolorar, el 3 no cambió, pero fíjense cómo se observa, ¿sí? Y obviamente, pues a los 15 minutos, todos están decolorados. Y no que dice la maestra que sí sirven los inhibidores. Bueno, les voy a comentar. Hay mucha enzima. Por lo tanto, la cantidad de sustrato la cantidad de inhibidor que le pusimos, aunque sea en gran cantidad, aún no alcanza a bloquear toda la enzima. Por eso ven ustedes estas coloraciones, pero vean aquí todavía se ve azul, ¿sí? En estos completamente no. Los riñones tienen muchísima enzima, por lo tanto,
pueden ustedes observar esto, que se decoloran. Uh-huh. Y estos son a los 20 minutos. Vean que a los 20 minutos ya hasta el tubo 3 se empezó a decolorar. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que hay succinato también presente en este extracto crudo, que es muy poquita la concentración. ¿Por qué digo que es poquita la concentración? Pues porque empezó ya a reaccionar un poco más tarde, pero sí hay presencia de succinato. Quiere decir que aquí, que lo que comentábamos, el extracto crudo tiene succinato y entonces la enzima utiliza el succinato que tiene el extracto. No, aunque ustedes no le agreguen, se da la reacción. ¿Ok? Vamos a ver en el corazón de la rata. Uh-huh. El corazón de la rata tiene menos mitocondrias, menos SDH. Entonces vemos el inicio de la reacción. Todos se ven oscuros. Quedamos que el DOT se ve azul porque no lleva enzima. A los 4 minutos de la reacción, vean, no hay cambios. A los 8 minutos, el tubo 1 apenas empieza a perder el color. Uh-huh. Y estos pues ni en cuenta. A los 10 minutos, el tubo 1 ya perdió toda la coloración y el tubo 7 empieza a perderla. El tubo 6 también se ve más clarito que el 5, ¿sí? Y aún el 5 y el 4 se ven muy parecidos. El 3 no ha cambiado de color. Fíjense, el 1 ya perdió el color. Este va para perderlo y este va. A los 15 minutos, vean ustedes, mi tubo 1 ya no tiene color, mi tubo 7 tampoco, pero el tubo 6 ya se ve más claro. El tubo 5 comienza a verse ya más clarito a comparación del 4. Uh-huh. Esto es a los 20 minutos, fíjense. ¿Sí? Aquí está mi tubo decolorado, este empieza a decolorar más, este está ya más clarito y este sigue oscuro. Aquí, si se fijan, ya son 30 minutos. En el anterior solamente nos quedamos en los 20, creo. Pero vean en los 30 minutos, jóvenes, mi primer tubo y mi último tubo están decolorados. Y se fijan cómo el tubo 4 se ve oscuro, el tubo 5 se ve levemente más clarito, el tubo 6 se ve más claro que el 5, pero nunca alcanza a decolorar, y el único que decolora es el último tubo, que es el 7. Fíjense que a pesar de que son las mismas enzimas, la cantidad de los órganos es diferente. Y entonces, pues obviamente, como los riñones necesitan depurar, pues la actividad de la enzima es más rápida. A diferencia del corazón, ¿sí? Que a pesar de que también tiene muchas mitocondrias, la enzima es más susceptible a la inhibición porque hay menor cantidad. Y ustedes pueden ver aquí entonces el degradado. Y de hecho aquí el tubo 3 no decoloró como en el otro, ¿no? Entonces vean cómo se logra ver la inhibición completa de la enzima y cómo es que se va, a partir de la concentración de sustrato, eliminando la inhibición hasta que llegamos aquí. Aquí sí se ve más claro, ¿a poco no? ¿Sí? Ustedes se ven más clara la inhibición aquí que en la otra, porque la otra reacciona muy rápido y es porque hay más enzima, ¿sí? Entonces, fíjense, son dos órganos diferentes, es la misma enzima, pero la cantidad, ¿sí? Es diferente. Vean, 20 minutos y casi todos decolorados en el riñón. 30 minutos y solamente decoloraron bien el primero y el último, y el 6 un poco. Entonces vean como si también las enzimas pueden estar en diferentes órganos, la misma enzima, y se les llama isoenzimas. Entonces, esta isoenzima de LDH, ¿sí? Está en menor cantidad que en los riñones. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno. Vamos a ubicarnos ahora. Bueno, ya quedamos con eso del ciclo de Krebs. Quedamos nosotros en que el ciclo de Krebs
tiene una enzima muy importante que es la succinato deshidrogenasa, que también forma parte de la cadena respiratoria en el complejo 2 o en el complejo succinato deshidrogenasa. ¿Se fijan aquí? Esta es la misma enzima que funciona en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y vimos que la podemos inhibir y la podemos desinhibir cuando son, ¿sí?, inhibidores de tipo competitivo. Pero, jóvenes, no todos los inhibidores son de tipo competitivo. Y esta parte que viene, que vamos a ver ahorita, es muy importante para producir ATP. Bueno, lo que están viendo ustedes aquí en su pantalla es la cadena respiratoria. Si recordamos, la cadena respiratoria tiene 4 complejos. El complejo 1 se llama succinato deshidrogenasa, NADH reductasa. El segundo se llama succinato deshidrogenasa. El tercero se llama citocromo C reductasa. Y ese se llama citocromo C oxidasa, el 4. A veces aquí les ponen el complejo 5, como la ATP sintetasa o sintasa, pero muchos lo toman en cuenta, muchos no. Para lo que nosotros queremos, vamos a dejar fuera a la ATP sintasa, porque no vamos a formar ATP, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta vía metabólica? La transferencia de electrones para producir los protones que me van a ayudar a generar, ¿sí?, el ATP. Pero también, cada vez que pasan los electrones, ¿sí?, se va generando cierto potencial de energía. Nosotros tenemos en nuestro organismo radicales libres, como el oxígeno libre, que ese oxígeno, si se une a las membranas, pues puede romperlas, y no queremos que se rompa nuestra célula. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al final de la cadena respiratoria, el que gana los electrones es el oxígeno para formarme una molécula de agua. Y entonces así, yo no permito que estos radicales libres puedan dañar a mi célula. Y obviamente en el transcurso de esos electrones se forma energía y entonces puedo formar ATP, ¿sí? Estos protones que se forman aquí me ayudan cuando pasan a través de la ATP sintasa a formar ATP, ¿sí? Entonces, eso es de manera general nuestra vía metabólica. Quedamos que como que está también en la mitocondria. Por lo tanto, por eso nuestro extracto se llama SDH-CIT, porque este mismo extracto que yo utilicé para SDH está extraído de mitocondrias, entonces también tiene toda esta parte de los complejos de la cadena respiratoria, y por lo tanto, pues voy a tener yo la enzima también incluida ahí. Entonces, voy a utilizar el mismo extracto para poder trabajarlo, ¿ok? Entonces, vamos a ubicarnos en el citocromo 4, que es el citocromo C, es el citocromo C oxidasa, que es con lo que yo voy a trabajar. Existen, ¿sí?, igual que en el ciclo de Krebs, inhibidores para este tipo de vía metabólica. Pero específicamente, a mí me interesa el del último, el citocromo C reductasa, C oxidasa, y uno de ellos es el cianuro. El cianuro es un inhibidor irreversible de la citocromo C oxidasa. Quiere decir que si la inhibo, ya no puedo recuperar la actividad, ¿ok? Entonces, el cianuro, ¿sí?, bloquea el flujo de electrones y por lo tanto pues ya no permite que se lleve a cabo ni la captación de electrones por el oxígeno, ni tampoco la formación de ATP. Por eso es uno de los inhibidores fueron más estudiados, porque pues sí, realmente nos puede causar la muerte, ¿no? Otro que también se une aquí es el del monóxido de carbono. Ahorita, en estas fechas, normalmente hay muchas muertes por intoxicación con monóxido de carbono. ¿De dónde se obtiene este monóxido? Bueno, la gente que vive en las regiones altas del
del país, en las montañitas, o aquí nada más cerquita en la Marquesa, ¿sí? Hay veces que deja prendido su anafre para calentar el cuarto, y pues a veces se llegan a intoxicar con el humo que se produce, que es monóxido de carbono, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo voy a hacer yo mi reacción, ¿sí? Ya quedamos que vamos a obtener el citocromo C oxidasa de la misma manera que se obtuvo para SDH. Y entonces yo ya tengo mi enzima dentro de ese extracto, ¿sí? El corazón lo molí con con regulador de fosfatos, ¿sí? En frío, después lo metí a centrifugar y obtuve el extracto. Ahora, vamos a ver. Quedamos en que la cadena respiratoria, nosotros podemos, o su principal función, es transferir electrones, pero pues ya no tenemos la cadena respiratoria como tal. Y obviamente pues no tengo NAD para que le ceda electrones, ni tampoco tengo FAT para que le ceda electrones. ¿Con qué o quién le va a poder ceder electrones a mi enzima? Esta que se llama parafenilendiamina, ¿sí? Este reactivo tiene 2 grupos amino aquí, que cuando se oxida pierde estos hidrógenos de aquí, ¿sí? Y queda de esta manera. La parafenilendiamina es incolora y conforme va oxidándose se va poniendo una tonalidad rosita, ¿sí? Rosita, y si yo la dejo más tiempo con el medio ambiente, se va a poner rosa más fuerte, luego se empieza a poner como un rojo, hasta llegar a un café oscuro. Obviamente, si yo la dejo así a la intemperie como unas 5 o 6 horas, ¿no? No, como unas 3 horas, no le echemos tanto, ¿sí? Quiere decir que esta parafenilendiamina sí es susceptible a quedarse en el medio ambiente, ¿no? Entonces quiere decir que yo debo tener cuidado en trabajarla, porque conforme pasa el tiempo, se va oxidando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nuestra reacción va a suceder de la siguiente manera. Si esta parafenilendiamina se oxida en gran cantidad en mi tubo, en mucha cantidad, y se junta con el alfa-naftol, estos dos me van a formar un complejo que se llama azul de indofenol, que es este, ¿sí? Que este viene de la parafenilendimina y este es el alfa-naftol, ¿sí? Quiere decir que si la parafenilendiamina se oxida a parafenilendimina y se encuentra con el alfa-naftol, seguro me va a dar esta coloración, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Por eso, a esta parafenilendiamina le vamos a denominar el donador artificial de electrones. Los donadores normales pues serían FAD y NAD, pero pues yo no tengo ni FAD ni NAD para ceder, entonces utilizo este reactivo y le voy a llamar donador artificial de electrones. ¿Ok? ¿Cómo funciona o cómo va a funcionar nuestra reacción? Este donador artificial va a estar reducido. Si la enzima se encuentra presente, va a aceptar los electrones. Entonces, este le va a dar los electrones al citocromo C y esta va a quedar oxidada. Obviamente, si hay mucha enzima, pues se va a oxidar mucho esto. Si no hay enzima, pues no se va a oxidar. Solamente lo que pueda oxidarse del medio ambiente. Pero si hay enzima, pues obviamente este se va a oxidar. Y al oxidarse y haber grandes cantidades de este, cuando se encuentre con el alfa-naftol, me va a dar el azul de indofenol. Y esta es la reacción que yo voy a llevar a cabo en mi tubito. Entonces, ¿cuál sería la manera en que la reacción no se llevara a cabo? Ahí está. Yo voy a utilizar cianuro de potasio, ¿sí? Voy a tener la parafenilendiamina, pero si la enzima la inhibo con cianuro, pues no se va a formar. Está oxidada y por lo tanto pues no se va a juntar con el alfa-naftol y por lo tanto no va a haber azul de indofenol. Yo tengo que comprobar algunas cosas de estas en mis tubos, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cómo puedo identificar que la parafenilendiamina se oxida por el medio ambiente
y no por la presencia de la enzima. La segunda pregunta sería, ¿de qué color me va a dar este? Sí, hay mucha enzima. La siguiente, ¿qué pasa si yo nada más pongo la parafenilendiamina sin enzima con el alfa-naftol? Sí, yo puedo ir generando varias preguntas para ver que, pues, obviamente, ¿sí? Esta reacción se lleva a cabo gracias a esta enzima que es la citocromo C oxidasa. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la reacción en el laboratorio? Ahí viene. Quedamos que el cianuro es el inhibidor, el alfa-naftol va a ser como el indicador, más o menos como el azul de metileno, solo que aquí en lugar de que varíe de color, a la hora que se encuentre con la parafenilendimina, se va a formar una coloración, ¿ok? El agua es para ajustar volúmenes, esta es mi enzima, y este es mi donador de electrones artificial. Bueno, vamos a ver. Esto se incuba a 37 grados durante algunos minutos. Nos dice su manual que de 10, 20, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? En este tubo 1, fíjense, yo nada más tengo la parafenilendiamina con la enzima, ¿sí? El agua dijimos que solamente sirve para ajustar volúmenes, o sea que este no es un reactivo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo solo tengo SDH y la parafenilendiamina? ¿Qué creen que suceda, jóvenes? ¿La va a oxidar? La va a oxidar, entonces yo voy a tener mucha de esta oxidada. El color de la parafenilendiamina oxidada es como un rosa o rojo fuerte, ahorita lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Vamos a ver, aquí está, miren, aquí está. Para que no... Segundo tubo. Yo voy a tener la parafenilendiamina y solamente agua, ¿sí? Este tubo pues solamente me ayuda para saber que realmente la enzima oxida en grandes cantidades al donador artificial de electrones, ¿sí? Si no está la enzima, pues este se va a oxidar, pero muy poquito, y entonces les va a dar un rosa tenue. Más o menos así, fíjense. Vean, está clarito, no está como este. Entonces, aquí la parafenilendiamina está muy oxidada por la presencia de la enzima, y aquí solamente es lo poco que se puede oxidar con el medio ambiente. ¿Ok? No. Tercer tubo. Tiene cianuro, tiene la enzima y tiene la parafenilendiamina. Me voy aquí arriba. Tiene la parafenilendiamina, la enzima y el cianuro. ¿Qué le estoy haciendo a la enzima? La estoy inhibiendo. La estoy inhibiendo. Exactamente, la estoy inhibiendo. Y entonces solamente les va a dar el color, ¿sí? El color del extracto. No va a haber reacción, ¿sí? Porque acuérdense que cuando la parafenilendiamina reacciona con la enzima, pues obviamente hay color. Pero aquí, como está el cianuro, pues no va a haber reacción. Y fíjense cómo se ve. Del color de la enzima. ¿Ok? El tubo 4 tiene el agua, la enzima y nada más. Entonces aquí se supone que el tubo 4, el tubo 3 y el tubo 4 deberían ser del mismo color. ¿Por qué? Pues porque aquí, esta es la enzima sin parafenilendiamina y sin cianuro, y este es el tubo inhibido. Aquí algo, a lo mejor por la percepción de la luz, como fue tomada la foto, ¿sí? Pero aquí estos dos deberían tener el mismo color, pues porque esta enzima está inhibida, y aquí está nada más la enzima solita con agua, ¿sí? Entonces, estos tubos deberían ser iguales. Pero aquí, este está inhibida. Me refiero a iguales de coloración, ¿eh? Aquí está inhibida, y aquí, pues solamente está la enzima. Entonces, el tubo 1 me dice la coloración de la parafenilendiamina cuando hace contacto con la enzima y que se oxida en gran cantidad. El tubo 2 me dice, ¿sí?,
que es la parafenilendiamina oxidada por el medio ambiente, que no es mucho. El tubo 3 me dice que es el tubo donde está inhibida la enzima porque yo le agregué cianuro, y que a pesar de que está para la parafenilendiamina, pues no, ¿sí? No voy a tener reacción. El tubo 4, yo solamente tengo la enzima con agua, por lo tanto, pues no hay reacción con nada, entonces nada más voy a tener a la enzima, ¿ok? Tubo 5 tiene alfa-naftol, tiene agua, tiene enzima y tiene parafenilendiamina. Vámonos al esquema de aquí. Tiene parafenilendiamina, la enzima y el alfa-naftol. ¿Qué espero yo ver? Una coloración azul. Exactamente, una coloración azul. Y aquí está la coloración azul que se ve como morado raro, ¿sí? Es por la foto. Pero acuérdense que los azules y los morados están dentro de la misma longitud de onda, ¿sí? Entonces, este es un azul de indofenol. Quiere decir que aquí, ¿sí? Si está el alfa-naftol y hay mucha parafenilendiamina oxidada, se forma mi colorante que yo quiero. Entonces, aquí la reacción se lleva a cabo. ¿Ok? Tubo 6. El tubo 6, jóvenes, no tiene enzima, ¿sí? Pero tiene alfa-naftol, fíjense. Entonces, quiere decir, fíjense, si no hay enzima, pues no va a haber transferencia de electrones de la parafenilendiamina a la enzima. Y lo poquito que se pueda oxidar por el medio ambiente no es capaz de formar el complejo azul de indofenol. Fíjense aquí. ¿A qué tubo se parece, jóvenes? ¿Al tubo 2? Al tubo 2. Y se acuerdan que el tubo 2 es simplemente la parafenilendiamina con agua. Entonces es la parafenilendiamina oxidada por el medio ambiente. Aquí es la parafenilendiamina oxidada por el medio ambiente, pero no me da la coloración. ¿Ok? Quiere decir que sí necesito grandes cantidades para poder ver esta coloración, ¿sí? Y que la enzima es muy importante para la transferencia de electrones. Vamos a ver el tubo 7, jóvenes. Ahora fíjense ustedes, que ese tubo 7, compárenlo con el tubo 5. ¿Qué es lo que tiene extra el tubo 7 que no tiene el tubo 5? El cianuro. El cianuro. Por lo tanto, si la enzima se inhibe, ¿qué color esperan? El color de la enzima. Exactamente, y miren, aquí está el color de la enzima. Ajá. Entonces, el tubo 5 es su tubo positivo y aquí el 7 es el tubo con la inhibición. ¿Ok? Y último tubo. El último tubo tiene cianuro, tiene agua, alfa-naftol, la parafenilendiamina, pero no tiene la enzima. ¿Sí? Y fíjense, es muy parecido al tubo 6 y al tubo 2. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues mire, el cianuro, ¿sí? Inhibe a la enzima. Si no hay enzima, pues el cianuro no participa en nada más que en inhibir a la enzima. Si no hay enzima, pues no hay inhibición, y por lo tanto, aunque esté presente el donador de electrones y el alfa-naftol, tampoco les va a dar coloración. Esos tubos que no tienen enzima, pero les ponemos todos los demás reactivos, nos hacen ver que la reacción la lleva a cabo principalmente la enzima, ¿sí? Y que pueden ustedes tener todo un sistema, pero si no tienen quien acepte los electrones, simplemente las reacciones no se llevan a cabo. Bueno, lo que acabamos de ver son el inicio de la reacción con el extracto de riñón de rata. Fíjense. Este es a los 4 minutos de iniciada la reacción. Vean cómo van cambiando las tonalidades. Este era rojito y ya se puso
muy oscuro. Este estaba un poquito más clarito, pero aquí ya se ve más moradito, ¿sí? Y estos son los únicos que van a cambiar. De ahí en fuera, si la enzima está inhibida, pues no, ¿sí? Fíjense, a los 8 minutos ya estos tubos empiezan a ponerse más oscuros porque se va oxidando la parafenilendiamina. Y ahí está. Nuestro azul de indofenol nunca cambia y el que está inhibido sigue inhibido. ¿Ok? Esto es a 10 minutos con el riñón de rata. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa con el corazón de la rata. Fíjense, ese es nuestro tubo 1, que les queda rojito. El tubo 2, que queda clarito. Fíjense, aquí sí se ve muy parecido el tubo 3 y el tubo 4 en la coloración. Ese es el tubo 5 con el azul de indofenol. Y los tubos que tiene, este que está inhibido, que es parecido a este, pero tiene cianuro, y los demás que no contienen enzima y que solamente tienen la parafenilendiamina, que se oxida por el medio. Vamos a ir viendo a los 4 minutos, vean cómo se va oxidando la parafenilendiamina más en el tubo 1, donde tiene contacto con la enzima, y cuando tiene contacto con el aire, fíjense que se va poniendo más, un poquito más tenue. Digo, más oscuro, pero no tanto. Y aquí se fijan, pues casi no hay diferencia entre lo que se hizo con el riñón de rata y con lo de la rata y con lo de el riñón, el corazón y el riñón de la rata. Aquí más o menos dieron a la par. Quiere decir que estas enzimas posiblemente estén reguladas de manera diferente, la SDHD, la citocromoxidasa. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra reacción de donde partimos, de acá, ¿sí? Normalmente, en la vía metabólica, pues aquí entra el NAD o entra el FAT y van pasando los electrones. Aquí nosotros utilizamos para dárselo a la enzima y entonces, ¿sí? Formar este complejo que es el que más bien este producto oxidado que se va a unir al alfa-naftol para darme el azul de indofenol. Cuando está presente el cianuro, me bloquea, ¿sí? La captación de electrones y obviamente esta no se forma y por lo tanto no voy a tener reacción. Si la enzima no está presente, pues tampoco se va a llevar a cabo la reacción. ¿Por qué? Pues porque aunque estén todos los componentes, la cantidad de esta va a ser muy poquita y la cantidad que se acople con el alfa-naftol va a ser muy poquita y entonces pues va a ser casi indetectable el azul de indofenol. ¿Sí? Entonces quiere decir que la enzima es muy importante en la captación de los electrones. ¿Sí? Entonces, aquí está cada uno de los tubitos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser su reporte? Bueno, su reporte va a ser relativamente sencillo. No quiero que me pongan los tubos, ¿sí? No quiero que me pongan los tubos. No quiero que pongan los tubos de coloración porque yo se los acabo de dar. Esta presentación se las voy a colocar en el Classroom para que ustedes hagan de ahí su reporte y puedan hacer la interpretación de los tubos. No quiero imágenes de tubos, quiero cuadros, es lo que quiero. Quiero cuadros donde me expliquen qué tiene cada tubo y qué coloración da en resultados. Entonces va una introducción chiquita que abarque lo que es la oxidación-reducción en su organismo, ¿sí? En el proceso general de oxidación-reducción. Va a ser un solo reporte para que no haya problema. Entonces, LDH y SDH es muy similar la interpretación, solo que uno tiene inhibidor y el otro no. Pero al final de cuentas, si hay transferencia de electrones, el azul de metileno se vuelve incoloro, y si no hay, pues se queda azul en esas dos reacciones. Y en la última reacción, pues van a ver si hay enzima, pues la parafenilendiamina se va a poner muy oscura, se va a oxidar mucho y va a dar una tonalidad oscura. Si no está la enzima, pues no se va a oxidar y entonces va a ser tonalidades muy claritas. Si el cianuro está presente, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Y entonces eso es lo que van ustedes a discutir en la discusión, ¿sí? ¿Por qué es importante? O sea, pueden discutir ustedes. ¿Por qué es importante la LDH?
Y ¿por qué se utiliza músculo para la LDH? ¿Por qué se utiliza corazón para SDH-CIT? Eso se los comenté. ¿Por qué el malonato inhibe? ¿Sí? Pero en los resultados, ustedes van a poner tubo 1, ¿qué contiene? Aunque no le pongan la cantidad, nada más le ponen una palomita o un tachecito donde no esté, y ponen abajo, ¿sí?, el resultado teórico, y en su discusión, discuten el resultado que le salió, bueno, que se ven los tubos, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos que nos iba a salir, y otra cosa es lo que a veces vimos en el tubo. Por ejemplo, pensamos que a lo mejor el tubo 3 no se iba a decolorar y se decoloró. Entonces ahí podemos discutir. El tubo 3, de manera teórica, no se tenía por qué decolorar porque no había sustrato. Pero resulta que estamos trabajando con un extracto crudo, entonces hay lactato o hay succinato en mi medio de la celda, en mi medio del extracto, y por eso nos dio positivo el tubo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan. No quiero que pongan imágenes, ni tubos, ni nada, porque eso yo se los doy, pero sí que pongan los cuadros, ¿sí?, de los resultados teóricos, de lo que debía haber pasado, y en la discusión, entonces, si alguno no cambió, pues mencionan ahí en la discusión, no, pues los tubos 3 y 4 no cambiaron porque no hay enzima, ¿no? Pero ¿por qué sí cambiaron los otros? Con respecto a LDH y a SDH. Con respecto a succinato, a citocromo oxidasa, ahí van a discutir la importancia de un inhibidor en la captación, y porque las enzimas de ahí lo que captan son los electrones. Entonces, ¿qué importancia, ¿sí?, tiene que el cianuro ya no deje captar esos electrones? ¿Qué pasa en la vida real cuando ustedes comen cianuro o se toman cianuro? Lo vimos en un tubito. En un tubito se inhibió y bien bonito mi resultado. Pero en la vida real, la gente que se intoxica con cianuro, bueno, sí se acuerdan, ¿no? Bueno, a lo mejor y no les tocó eso. En la Primera Guerra Mundial, era muy típico que si alguien de los soldados, por ejemplo, de Alemania era capturado, inmediatamente se metían una cápsula de cianuro y la mordían y se morían. Sí, porque obviamente pues no podían ser capturados porque si no pues tenían que ser, ¿cómo se llaman estos? Prisioneros de guerra, y entonces obviamente pues las torturas y todo eso, ¿no? Entonces, antes de ser capturados pues se tomaban sus pildoritas de cianuro y obviamente se morían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo por el cual funciona el cianuro? Que hace que en mi tubito se inhiba la enzima, pero ¿qué pasa en la vida real, no? Váyanse un poquito a buscar cómo bloquea el cianuro a la enzima, nada más, ¿sí? Y de conclusiones, pues van a poner si lograron ver la inhibición que sí lograron ver la LDH, que sí lograron ver. ¿Qué pasó? Que sí lograron ver, ¿qué pasó, Alejandra? No, perdón. Ok, y entonces, cómo lograron ver la inhibición de la SDH y cómo lograron ver la inhibición de la citocromo reductasa. ¿Ok? Oxidasa, citocromo oxidasa. Y eso sería todo su reporte. ¿Sí? No me pongan imágenes, pónganme mejor los cuadros y los analizan. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, maestro. ¿Todo claro, todo claro como una Coca-Cola? ¿Así? Así Como el mismo. agua. Ok, chicos, entonces, esto sería todo por mí en la clase. Nos veríamos el próximo miércoles para ver, para hacer la integración. ¿Sí, verdad, maestro Víctor? Ahí viene. Bueno, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí sería la integración, maestra, Ruth. Ok. Entonces nos vemos el miércoles en la integración. Ahorita les pongo la presentación y la van estudiando. Si tienen alguna duda,
me dicen para que y lo podamos ver en las dudas de la integración, ¿ok? Sí, profesora. Profesora Grady. Pues bueno, yo los dejo ya ir, al menos que los maestros tengan algo que comentarles. Yo ya terminé. No, nada. Maestro Saúl. Nada, todo bien. Ok, entonces pueden irse a descansar hasta la siguiente clase que tienen con el maestro teoría, ¿verdad? Sí. Entonces váyanse a Sí, descansar profe. hasta las 7:30 para que entren con la mente fresca. Y ahorita les pongo la presentación y les pongo los puntos del reporte. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Que tengan bonita tarde-noche y cuídense mucho, jóvenes. Cuídense mucho porque esto de la pandemia cada día está más cerca de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuídense, chicos. Yo quiero verlos salir de su carrera. Gracias, profe, igual. Gracias, profesora. Cuídense. tarde. Hasta luego. Buena tarde.